acerca de esta comparecencia de Lorenzo Córdoba ante la Cámara de Diputados. Me da mucho gusto saludar a Beatriz Aldaco, directora general del Instituto Sonorense de Cultura, la escritora, la gran escritora Beatriz Aldaco, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va, Beatriz? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí bien, bien. Y a ustedes también se les ve bien, aunque yo sé que andabas por ahí en carretera, pero finalmente llegaste, pero con puntualidad inglesa, Vicente. Qué bien. Complicadísimo escucharte, mi querida Beatriz, desde esta trinchera en donde estoy transmitiendo. Son los retos que tenemos digitalmente, pero ahí vamos como podemos, mi querida Beatriz. Saludo también a Norman Pearl, columnista, analista político y amigo de esta familia Sin Censura. Norman, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Gracias a ti, gracias a todos los que hacen posible que pueda surgir esta señal rebelde, esta señal diferente, ¿no? Esa señal del cambio. Y por supuesto un saludo a Beatriz, con quien compartiremos esta mesa de análisis. Muy bien. A ver, déjenme preguntarles, ¿qué piensan de esta comparecencia en la Cámara de Diputados del consejero presidente del INE sin precedentes, pero con un Lorenzo Córdoba que parece que no entiende lo que no entiende, o de plano fue a jugar el papel de soberbio, de sobrado, hasta burlón? Fue amonestado en un par de ocasiones por el diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Yo vi a un Lorenzo Córdoba siendo Lorenzo Córdoba, el enamorado de los reflectores, el que quiere ser protagonista cuando no entiende su papel de árbitro electoral. Mi querida Beatriz Aldaco, escucho tus opiniones. Pues mira, lamentablemente no sorprende la comparecencia, porque finalmente es congruente su comparecencia, su participación, su discurso, su mensaje con lo que es Lorenzo Córdoba. Y Lorenzo Córdoba es un cínico, Lorenzo Córdoba es un individuo que se ha caracterizado por sus actitudes discriminatorias, que en otro país, que si se hubieran dado en otro país, él hubiera salido en lo inmediato del puesto que tiene tan importante y tan sensible para la democracia mexicana. Me parece que no tiene vergüenza, mira, a mí no me gusta mucho utilizar los calificativos como lo estoy haciendo en este momento, porque he criticado algunas veces que la oposición recurre mucho al calificativo. Pero en el caso de Lorenzo Córdoba, no hay otra manera de referirse a él más que con estos calificativos. En un país que con muchos trabajos, con mucho dolor, con mucho sacrificio de mucha gente, se está intentando reconstruir en lo económico, en lo social, en lo cultural, ver a una persona con ese desplante, con esa actitud prepotente, amparado en que es un poder autónomo en el que él está desempeñando, aprovechándose de esa figura legal que se le ha impreso al INE históricamente, sobre todo en los últimos años, en aras de la democratización del país. Cree que se manda solo, no tiene absoluta conciencia de que es un representante, él, en los periodos electorales de la democracia mexicana, y que lo que él haga, como él actúe tanto en lo meramente pues profesional o técnico de las elecciones, su persona tendría que comportar este espíritu democrático y sobre todo acatar, como le gritaron ahí, acatar las medidas de austeridad, aunque no le competan a él, aunque no estén dirigidas a él, puesto que por el momento no se puede, pero ya se podrá. Mientras se bajan los sueldos, mientras en Sonora quitan las compensaciones, por ejemplo, de los funcionarios de nivel 12 para arriba, por ponerte un ejemplo, reducen compensaciones de las plazas del gobierno de 11 para abajo, mientras están haciendo esfuerzos pues sobrehumanos para poder trabajar sin presupuesto. Este tipo se atreve a ir al Congreso a exigir lo inexigible en este momento. O sea, verdaderamente no tiene nombre, si algo no está en sintonía en este momento en el país, es la
la participación y las aspiraciones de Lorenzo Córdoba con relación a lo que marca la Cuarta Transformación? Norman Pearl, una oportunidad para el pueblo de México para tal vez conocer el personaje en todo su esplendor, tristemente debo de decirlo. Una comparecencia esperada, tan es así que creo que yo no había visto nunca esos números en las transmisiones en vivo y en directo de la Cámara de Diputados como los que vi hoy. ¿Qué te pareció la comparecencia? Bueno, a mí me parece una comparecencia previsible, es decir, la actitud de Lorenzo Córdoba como un representante tácito de la derecha mexicana, en donde ha trabajado al margen de su propia posición como un árbitro electoral, ¿no? Hemos visto muchas cosas con respecto muchas dudas, tenemos muchas sospechas con respecto al comportamiento del INE y de sus consejeros. Pero mira, hay cosas que tenemos que entender, y creo que todo el mundo lo debe entender. Finalmente, Lorenzo Córdoba y la mayoría de los consejeros obedecieron a propuestas del PRI y del PAN, es decir, ellos son personal, rémoras que dejaron el PRI y el PAN, ¿no? Entonces es difícil que se entienda la democracia en la forma como se plantea en este momento, ¿no? Yo siento que, antes que nada, tenemos que hacer tenemos que contrastar a Lorenzo Córdoba con Arnaldo Córdoba, ¿no? Con su papá. Arnaldo fue uno de los grandes luchadores sociales que además tuvieron una participación muy digna y además con mucha inteligencia, yo diría, y podría yo considerarlo junto con Eberto Castillo y tantos luchadores como el antecedente de la Cuarta Transformación. Arnaldo Córdoba, entre otras cosas, fue miembro del Partido Comunista Mexicano, fue miembro del MAS, fue miembro también fundador del PSUM, de hecho fue diputado federal por el PSUM en 82, 83, por aquella época, fue miembro fundador del PRD y yo lo sé porque lo citan los documentos, que él hasta el final fue en 2011 fallece, y él termina por ser un militante externo, un simpatizante de Morena, ¿no? Entonces es triste que se tenga que hacer esta comparativa. Por ahí en la comparecencia de Lorenzo Córdoba, uno de los oradores, uno de los diputados, le dice larga vida a Arnaldo Córdoba. Esto es como una exhortación irónica para que entienda cuál es el papel que juega él y cuál fue el que jugó su padre, ¿no? Podemos hablar muchas cosas acerca del INE y de sus comportamientos, pero yo creo que quien lo encabeza, que es el consejero presidente, pues se debe objetivamente, como los empleados, ¿no? Como un Calderón con Iberdrola, etcétera, etcétera, pues se debe a una maquinaria que lo ha llevado hasta este sitio que él ocupa, ¿no? Entonces, bueno, hablar de los consejeros del INE o hablar de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenemos que decir que no se puede decir nada sin tomar en cuenta sus propios antecedentes, ¿no? Y todos ellos tienen un antecedente muy cercano al PRI y al PAN, y bueno, pues actúan en consecuencia. Así es.